Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 91, Registro 091. Asomé la cabeza por la puerta justo a tiempo para ver el final de quién sabe qué. X. Enormes, incluso. Enormes. Apuesto a que será, Viridian. No, te esperábamos. Entrecerrando los ojos al ver a Lapislázuli, de aspecto decididamente sospechoso, noté que Vermilion aparentemente se había unido a la fiesta en algún momento, interponiéndose entre Brim y su compañera Perla, quien a su vez me miraba con los ojos entornados. Conteniendo un suspiro, extendí una mano y luego señalé hacia la puerta con el pulgar. Perdón por desanimarte, pero Rose y yo ya terminamos de hablar. Entra para que podamos hacer esta tontería. Vainilla parpadeó al oír eso, ladeando la cabeza con desconcierto. ¿Ella aceptó? Ya. Poniendo los ojos en blanco, asentí. Sí, y tras un esfuerzo considerable por mi parte. Vamos. Y Brim, deja de fantasear confusiones. No ha pasado nada. Agachándome e ignorando el chillido que mis palabras me habían provocado, me di la vuelta y caminé de vuelta, cruzando las nubes circundantes y finalmente atravesándolas, notando el sonido de varios pies aterrizando justo detrás de mí. Regresar con Rose fue rapidísimo. Y, sin embargo, de alguna manera, se sintió como una eternidad, con 3 miradas clavadas en mi espalda todo el camino, hasta que intercambié sentimientos con la diamante en cuestión y me giré para encarar a los últimos ocupantes de su habitación, aplaudiendo al hacerlo. De acuerdo. Rose, explícame. La líder rebelde parpadeó al oír eso, girándose para mirarme sorprendida. ¿Qué? Pero, ¿es tu plan? Eché la cabeza ligeramente hacia atrás y fruncí el ceño. Sí, pero tú eres la líder o lo que sea. Ella palideció ante eso por alguna razón, incluso mientras nuestro trío de espectadores no dejaba de mirarnos como si estuvieran viendo un maldito partido de tenis, hasta que algo en sus ojos se iluminó, una sonrisa triunfal adornando el rostro de la falsa Cuarzo. Bueno, si yo mando, entonces tienes que explicarlo porque yo lo digo. Hice una pausa, levantando un dedo para replicar, luego lo bajé lentamente con un movimiento de cabeza, provocando una risita de Vermilion en el proceso. Bien, da igual. No vale la pena perder más tiempo. Así que aquí está lo básico. Volviéndome hacia la lapislázuli y las 2 perlas, señalé nuestro entorno con la mano. ¿De cómo vamos a hacer esto? Por lo que tengo entendido, Rose y Bismuth se pelearon. Rose ganó y desvaneció a Bismuth antes de hacerla burbujear. Ignorando la mirada culpable del diamante oculto, continué. Lo que significa que, al menos desde la perspectiva de Bismuth, nada ha cambiado realmente. La rebelión sigue muy activa. Nunca hubo una explosión de corrupción. Rose, literalmente, la atacó. Etcétera, etcétera. No es precisamente algo bueno para nosotros. Ni para ella, la verdad. Girándome, asentí con la cabeza hacia mi pálida compañera. Así que tenemos que sacarla de lo que probablemente será un estado de pánico una vez que se desborre. Vainilla, eres una cara familiar y amigable para Bismuth. La ayudarás a calmarse. La renegada se pavoneó un poco al oír eso, incluso a pesar de su expresión preocupada. Me di una palmadita en el pecho antes de señalar a mi compañera de lote y agité la mano. Mientras tanto, Vermilion y yo estaremos presentes para ayudar a separar nuestro entorno de su situación anterior y, con suerte, para calmarla. Con suerte, estará demasiado ocupada preguntándose de dónde narices salieron 2 perlas al azar como para ponerse furiosa. Rose y Brim, por otro lado, estarán esperando fuera de la vista para revelarse cuando estemos listos para otra gran charla o para ayudar a contener a Bismuth si decide no hablar. Hice una pausa, respiré hondo, innecesario pero reconfortante, y asentí para mí, notando las miradas que Lápiz y Diamante se intercambiaban. Los objetivos claves son los siguientes. Levantando una mano, comencé a contar lentamente cada punto con los dedos. Primero, logramos que Bismuth se calme. Ojalá lo suficiente para evitar una segunda pelea. Segundo, las ponemos a ella y a Rose en posición para hablar.
Preferiblemente sin que todos la presionemos, pero ya veremos cómo va. Y tercero, la involucramos en lo de Diamante Rosa, que es una rebelde, para que comprenda por qué todo salió como salió. Lancé una mirada penetrante a Rose al final, cruzando los brazos de nuevo. Que te perdone por dejarla en la burbuja o no es cosa suya. Solo estamos aquí para que salga y se mantenga tranquila sin que la situación se vuelva violenta, ¿entiendes? Y no me mires así, vainilla, esto es totalmente razonable. Ustedes son los sospechosos aquí. La perla continuó mirándome fijamente, resistiendo visiblemente las ganas de quejarse, incluso cuando Rose dudó un segundo, antes de asentir lentamente. Bajé los brazos, di otra palmada rápida y asentí. Muy bien, nos tomaremos unos minutos para prepararnos. Vainilla, vamos a averiguar tú, supongo. Rose, Brim, fuera. Vermilion, ven aquí y ayúdame a descubrir cómo debemos abordar esta gema si las cosas se ponen difíciles. Po. La conciencia regresó con un destello de luz. No era algo inusual, por ahora. Hacía tiempo que se había acostumbrado a ser derrotada en el fragor de la batalla. Solo, normalmente a manos de la apestosa élite imperial. O soldados de cuarzo que simplemente no sabían qué hacer. Nunca a manos de un aliado. Un líder. Un amigo. Con la forma de luz ya tensándose mientras las partes más complejas del avatar de su gema se manifestaban, Bismuth transformó sus manos en un par de espadas por reflejo. No le gustaba, pero sí necesitaba perforar la robusta forma de luz de Rose para resolver esto correctamente. BD Smooth. Y ahí fue donde terminó esa línea de pensamiento, sus extremidades armadas ya se estaban transformando en simples y aburridas manos viejas mientras de repente tenía que lidiar con un montón de emociones de Pearl. ¡Guau! ¿De dónde ha salido? Intentó esbozar su habitual sonrisa amistosa. Sin embargo, a pesar del brillo en los ojos de Pearl, algo debió de haberse colado, la ágil rebelde frunció ligeramente el ceño. Claro que entonces, la albañil convertida en herrera se dio cuenta de que no estaba en su dominio habitual, sino en lo que parecía la habitación de su anterior oponente. Y esa perla, al parecer, no era la única perla presente. Parpadeando, observó al dúo rojo y verde, la primera se escondía ligeramente tras la segunda, quien a su vez la observaba con una expresión fría que no pudo identificar. La gema verde le ofreció una sonrisa educada. De lo más elegante. Algo en Bismuth la inquietó, y se preguntó si tendría que ayudar a un posible rebelde a superar, quién sabe cuánto condicionamiento potencial, mientras bajaba con cuidado a Pearl y señalaba a la pareja. Bueno, creo que tengo que dar muchas explicaciones. Pero primero, ¿quién es? La verde inclinó ligeramente la cabeza, mientras su contraparte carmesí saludaba con la mano, vacilante. Tímida, al parecer. Viridian y Vermilion. Es un placer conocerlos, Bismuth. Pero me temo que Vainilla será la que más hable por ahora. ¿Vainilla? ¿Había otra perla por aquí? ¿De dónde salieron todas? Pronunciando la palabra, confundida, la gema de cristal bajó la mirada justo a tiempo para encontrarse con la mirada incómoda de una de sus mejores amigas. Es un poco complicado. Aunque supongo que tenías razón en que hay mucho que explicar. Ajá. Ja. Por alguna razón, la risa ahogada que se le escapó a la perla, bueno, la que ella realmente reconoció, llenó a Bismuth con una sensación de pavor irrazonablemente profunda. Capítulo 92. Registro 092. Fue una experiencia fascinante ver cómo la visión del mundo de alguien se desmoronaba en una breve conversación. Diamante Rosa. Estás bromeando, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Intercambiando miradas con una vainilla visiblemente incómoda, di un paso adelante, permitiendo que la gema de cristal se tomara un momento para sí misma mientras los ojos abiertos de Bismuth me miraban. Cruzándome de brazos, suspiré. Es la verdad. Basta decir que ni siquiera a las diamantes se les trata bien, ni siquiera en el mejor de los casos. La rebelión, tu rebelión, sin duda fue real. Pero se forjó con los cimientos de una gema que solo quería un atisbo de libertad en su vida. Y entonces apareciste con tu superarma destructora de diamantes y se la mostraste a alguien escondido. A partir de ahí, todo se descontroló, naturalmente. La gema de la construcción rebelde me miró con una emoción indescifrable en el rostro, antes de mirar a su alrededor.
Espiral es una forma de decirlo, ¿eh? Y luego. Estrellas, sí que explica algunas cosas. La información constante, esos generales de la alta sociedad corriendo como rubíes perdidos, ¿y dónde está Rose, o mejor dicho, Pink ahora? La expresión seca de Bismuth se suavizó un poco ante la mirada de Vainilla, levantando una mano para agarrarla torpemente de la nuca mientras la perla daba un paso adelante, agitando un dedo frente a la cara de la gema más grande. Está cerca y lista para hablar, así que ni lo pienses. Conozco esa cara. No quiero ni saber qué les pasó a las dos para que terminaran en este desastre. Pero seguro que no volverá a pasar. Bismuth intentó abrir la boca. Entendido, solo para cerrarla de golpe y asentir rápidamente cuando el dedo se acercó lo suficiente como para tocarle la barbilla. Bien, bien. Eres la jefa. Me alegra ver que al menos sigues siendo la misma perla de siempre, mejor dicho, Vainilla. Lo siento. Me va a costar acostumbrarme, mientras mi pálida compañera soltaba un bufido que arrancó una risita cansada de su vieja amiga, miré hacia Vermilion, indicándole a mi compañera de lote que se acercara a una de las nubes más grandes. La gema carmesí entendió la tarea con rapidez, recorriendo la masa rosada de aspecto sólido. Algo que Bismuth no pasó por alto, naturalmente, mientras sus ojos iban de mí a la salida de mi compañera Perla. Y eso es. Asentí. El herrero respiró profundamente y asintió para sí misma. De acuerdo, de acuerdo. ¿Estamos hablando? Sí. MHM. La tensa gema cerró los ojos un instante, abriéndolo solo cuando Vainilla se inclinó para agarrar el brazo de su compañera rebelde, arrancándole una pequeña sonrisa vacilante. Naturalmente, fue justo cuando Rose salió del agujero que había hecho Vermilion, seguida poco después por Brim y la propia Pearl. El silencio que se hizo cuando la líder de las gemas de cristal cruzó miradas con Bismuth fue, por decirlo de alguna manera, insoportable. Aplausos. Los dos rápidos movimientos de mis palmas chocando aparentemente fueron suficientes para sacar a las dos gemas de su asedio, con Rose avanzando vacilante y finalmente deteniéndose a pocos metros de distancia, mientras Bismuth la miraba con recelo. Dudé si presentar a Brim o no, solo para que la lazuli en cuestión negara con la cabeza rápidamente al verme, haciéndose a un lado deliberadamente. Rose. Sentí que esa sola palabra contenía suficiente tensión como para destrozar una gema, incluso cuando el cuarzo falso se movió ligeramente, con aspecto sumamente incómodo. Bismuth. Mirando a ambos, retrocedí un poco, acercándome a Vainilla y Bermellón, incluso cuando el rostro de Bismuth se contrajo, apretando los puños con fuerza mientras adoptaba un tono de conversación que parecía herir físicamente al exalbañil. Así que hablé con P. Vainilla. Me informaron y todo eso. Tú, sabes. Rose asintió lentamente, vacilante. Yo, sí. Lo siento, pero lo entiendes, ¿verdad? ¿Por qué yo? Una vez más, la gran mano de la gema de cabello arcoíris se alzó para frotarse la nuca, mientras el herrero adoptaba una expresión de disgusto. ¿Por qué me hiciste una burbuja? La escueta pregunta provocó una mirada avergonzada en Rose, y a juzgar por el rostro incómodo de Bismuth, no supo qué hacer. Sí. Tuve que resistir el impulso de estremecerme cuando una mano familiar me rodeó el brazo, mirando a Brim de reojo. La lapislázuli articuló algo que finalmente reconocí como incómodo, lo que me impulsó a asentir con vehemencia mientras Bismuth cambiaba su peso de un pie al otro. Estoy muy enfadada ahora mismo. Rose asintió. Bismuth continuó. O sea, lo entiendo. Más o menos, desde tu perspectiva. Pero, vaya, nunca pensé que sentiría estas cosas, ¿sabes? Su voz, ligeramente más aguda al final de la frase, provocó una mueca de dolor en Rose, incluso mientras la diamante juntaba lentamente las manos, dedos tocándose. Es algo que nunca quise revelar. Ahora fue el turno de Bismuth de asentir rápidamente, mientras el herrero se agarraba la barbilla. Sí, ya entiendo. O sea, eres una diamante. Rayos, eres diamante rosa. Rose hizo una mueca al oír el nombre, incluso mientras su contraparte continuaba. Y además eres la maldita fundadora de las gemas de cristal. ¿Es que, por qué? La mencionada diamante parpadeó cuando Bismuth se giró repentinamente hacia ella con una mirada intensa. ¿Por qué? ¿Qué? Con los ojos entrecerrados,
La rebelde movió una mano, señalando al vacío. ¿Por qué la rebelión? ¿Por qué las gemas de cristal? Eres una diamante. Podrías habernos, no tengo ni idea, ordenado a todos que nos rebeláramos. Adoctrinados como estábamos, te habríamos escuchado. Las manos de Rose temblaron ligeramente, pero una respiración profunda aparentemente bastó para calmarlas. Sus ojos se encontraron con los de Bismuth, llenos de una intensidad suplicante que suavizó su voz aún más de lo que ya lo había hecho. Bismuth no podía ordenarle a cualquiera que se rebelara. Ese nunca fue el punto. Yo necesitaba que todos ustedes eligieran la libertad, que la desearan tanto como yo. La falsa Cuarzo hizo una pausa, apretando los puños con vacilación. Sé que ahora suena tonto. Pero no significaría lo mismo si fuera solo una orden. Habrían estado luchando por mí, no por lo que creían. ¿Y entonces qué habría pasado si me hubieran atrapado? Si el planeta madre se hubiera dado cuenta de que estaban librando una guerra civil en lugar de una rebelión. El rostro de Bismuth se contorsionó mientras procesaba las palabras de la gema rosa, apretando los puños a los costados. Pero Rose, o como se supone que deba llamarte, ¿no ves lo que nos costó? Te confié todo. ¿Y todo ese tiempo, eras contra lo que se suponía que debíamos luchar? Nos dijiste que Diamante Rosa era escoria, por el amor de las estrellas. El pequeño jadeo de vainilla pasó desapercibido cuando el herrero empezó a caminar de un lado a otro, agarrándose el pelo. Estaba tan emocionada por mostrarte el punto de ruptura. Se suponía que nos haría ganar la guerra, y entonces me hiciste una burbuja. Podrías haber hablado. O algo. No sé. La boca de Rose se abrió y se cerró varias veces. Eso solo pareció enardecer aún más a Bismuth. Así que respiré hondo y me interpuse entre ambos, reprimiendo una mueca de dolor al ver que ambas miradas me enfocaban, confundidas. Diamante Rosa es estúpida, y es un milagro que sea así, en lugar de ser completamente malvada. Mi tono se mantuvo brusco, a pesar de la mueca de dolor de Rose y el bufido escandalizado de vainilla. Entrecerrando los ojos, miré a Bismuth, la rebelde me devolvía la mirada con lo que solo podía suponer que era un ligero desconcierto. Sí, ella representa directamente aquello contra lo que se formó la rebelión. Sí, podría haberlo hecho mucho mejor si hubiera estado al tanto de algo en ese momento. Sí, entró en pánico y te encerró en una burbuja durante miles de años porque le da miedo comunicarse a pesar de ser una maldita diamante de las estrellas. Poniendo los ojos en blanco ante el parpadeo de la gema más grande, incliné la cabeza hacia la gobernante rebelde avergonzada que se retorcía los pulgares detrás de mí. Y aunque parezca que te pisoteo los sentimientos al decir esto, tenemos tanta suerte de que haya terminado así que no tiene ni gracia. Rose te dejó sin palabras. ¿Qué crees que habría hecho cualquier otro diamante ante la propuesta de una gema de asesinarla? Una dolorosa comprensión iluminó el rostro del herrero, frotándose la cara con una mano. Entiendo lo que quieres decir, verdiblanca. De verdad que no me gusta, pero, lo entiendo. Asintiendo lentamente, parpadeé. Bien, entonces también entiendes por qué tendrás que guardarte esto en secreto cuando salgamos de aquí, ¿verdad? Hizo una pausa, entrecerrando los ojos al captar la insinuación. ¿Quieres que te ayude a encubrir esto? Su voz era incrédula, una mezcla de consternación e incredulidad. Solo, fingir que estoy bien con esto. Vainilla, todavía visiblemente agitada, dio un paso al frente. No finjas, Bismuth, solo, ocultárselo a los demás. Solo por ahora. Hasta que encontremos la manera de arreglarlo. Tenemos que mantener a salvo la verdadera identidad de Rose. Durante toda la rebelión. O, lo que quede de ella, al menos. Por desgracia para las intenciones de la perla, el rostro de Bismuth ya se estaba endureciendo, una nueva capa de ira se apoderó de ella al dar un paso atrás. Así que quieres que mienta. Igual que tú. Oh, por Dios. No es así, dije, con la frustración finalmente asomándose a mi voz. Todavía hay mucho de lo que tienes que ponerte al día. La explosión de la corrupción. De donde venimos Vermilion, Brim y yo, el Litaliate, apenas hemos logrado estabilizar todo recientemente, lo último que necesitamos ahora es un maldito desastre y que la división estalle porque se ha revelado la antigua identidad de Rose. La mirada de Bismuth nos rebotó a todos, con dolor y rabia ardiendo en sus ojos mientras procesaba mi demanda.
¿Y qué pasa cuando los demás se enteren, eh? ¿Qué pasa cuando Garnet se entere? O Biggs. Estaría devastada. Crazy Liz, la pequeña Larimar, todas. Todas han luchado por Rose Quartz. No, no por Pink Cracking Diamond. La voz de Vainilla se suavizó, con una súplica genuina en su tono, incluso cuando se estremeció al oír algunos nombres. No tienen por qué enterarse así, Bismuth. Tienes razón, esto les rompería el corazón, y es precisamente por eso que necesitamos tu ayuda para guardar este secreto. No tiene que ser para siempre. Solo, hasta que encontremos el momento adecuado. Pero cuanto más suplicaba, más resuelta parecía volverse la vieja rebelde. Nos miró a todos a los ojos, uno por uno, con una expresión que mezclaba resignación y férrea determinación. No puedo hacer eso. No puedo seguir mintiéndole a mi familia así. No lo haré. Con una mirada de dolor y decisión, giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta distante, pero no menos visible, murmurando en voz baja. Los demás merecen saberlo. Ellos también confiaron en ti. Bismuth, espera. Rose dio un paso adelante presa del pánico, extendiendo la mano, pero Bismuth aceleró el paso. Unas palabras en voz baja provocaron una nube que nos separó a todos. Parecía que ella también sabía cómo usar la habitación. Tanto Perla como Diamante se estremecieron levemente cuando chasqueé los dedos, tirando ya de Brim y haciendo señas a Vermilion para que se acercara también, mi compañera de lote prácticamente corriendo para alcanzarnos. Deja de lamentarte y ven. Si esto sale como ella quiere, tendremos que hacer un gran control de daños. ¡Qué fastidio! O sea, la respuesta del herrero era perfectamente comprensible, pero, uff. Capítulo 93. Registro 093. Esto ha ido mejor de lo que pensaba. Greg rió suavemente, ajustándose la camisa y apoyándose en el borde de la mesa llena de refrescos. Giró la cabeza hacia la desgarbada Jem a su lado, cuya máscara recién adquirida ocultaba su boca extendida. Estaba de pie con los brazos cruzados, golpeando el suelo con un pie mientras su mirada recorría la multitud, una mezcla ecléctica de residentes locales, gemas y alienígenas aves que se mezclaban en la arena. Frente a ellos, la amiga de Rose seguía murmurando para sí misma, mirando de vez en cuando a la masa de población de Ciudad Playa, nueva o no. Tanto él como Quille se habían preguntado si la alta gema estaba bien, pero ella simplemente los despidió con un gesto, ajustándose la visera y mencionando un montón de líneas temporales raras, lo que fuera que eso significara. Dejando a un lado las posibles visiones proféticas preocupantes, si hace apenas un mes le hubieran dicho que iba a organizar una fiesta de bienvenida en la playa, Quille quería llamar la celebración de aclimatación, pero sonaba raro, no para una, sino para dos razas alienígenas, probablemente se encogería de hombros y pediría una muestra de lo que usara quien le diera la buena noticia. Apartando la idea, el joven se arrodilló, comprobando cuidadosamente 3 veces que los últimos altavoces que había estado manipulando durante la última hora estuvieran bien enchufados. Sí, bueno, ya sabes cómo es. La gente no se da cuenta de lo mucho que le gusta la fiesta hasta que lo hace. Hizo una pausa, pensando un segundo mientras volvía a mirar a la multitud. Y creo que les gusta mucho. Ya se oía música ligera aquí y allá, pero provenía principalmente de dispositivos portátiles que los asistentes a la fiesta habían decidido traer. Al otro lado de la playa, una mujer rubia envuelta en bandas luminosas de neón arrasaba la pista de baile improvisada con un reproductor de discos portátil, rodeada de un bullicioso grupo de rockeras naranjas y rojas y una bandada igualmente ruidosa de alienígenas pájaro. Alguien incluso había traído una máquina de burbujas. Mientras chorros aleatorios de orbes iridiscentes flotaban sobre la escena, Greg no pudo evitar sonreír. Finalmente, se volvió hacia la delgada Jem que estaba a su lado, señalando vagamente la bulliciosa escena frente a ellos. Y vaya, se están metiendo de lleno, ¿eh? Estoy bastante seguro de que esta es la mayor asistencia que he tenido para algo que he improvisado. Y, sinceramente, ni siquiera es mi mejor trabajo. ¿Tu trabajo? Su tutor de relaciones arqueó una ceja, lo que sonaba como una leve sonrisa tirando de sus labios desde detrás de la máscara. Greg se rió, rascándose la nuca. Bueno, decir, trabajo, quizás sea un poco exagerado. Pero aún así, hay buena gente. Parecen contentos. La alta figura tarareó en señal de acuerdo,
aunque un destello de movimiento cerca del templo atrajo su atención, entrecerró los ojos ligeramente. Rack siguió su mirada, pero no vio nada fuera de lo normal, solo más gente reunida cerca de los bocadillos. Bueno, dijo el rockero, aplaudiendo. De todas formas, el verdadero evento empieza pronto. A ver qué tal se pone la cosa. Mierda, mierda, mierda. ¿Cómo que rompió la puerta? Mi aguda pregunta resonó en nuestro entorno nublado, atrayendo una mirada agotada de Rose. Estaba encorvada sobre los restos deformados de la brillante salida del templo, con los dedos temblorosos mientras tiraba de los hilos de luz parpadeantes incrustados en el marco de la puerta. No está rota, Viridian. Bismuth solo ayudó a construir el templo. Sabe cómo hacer que ciertas cosas funcionen y cómo hacer que no funcionen. Los demás permanecimos en un silencio preocupado, con la mirada yendo y viniendo entre la puerta defectuosa y los frenéticos intentos de la diamante disfrazada por abrirla. Un destello de luz chispeó de sus manos y, con un gruñido forzado, volvió a poner la puerta en su sitio. El marco se estremeció amenazadoramente, pero permaneció intacto. Lo tengo, exclamó, con una sonrisa de alivio dibujándose en su rostro. Vamos, aún podemos alcanzarla. Sin esperar respuesta, la líder rebelde cruzó la puerta como una exhalación. Vainilla me lanzó una mirada severa antes de encogerse de hombros y correr tras ella. Suspiré, murmurando en voz baja mientras la seguía. Rose ya había recorrido la mitad de la habitación cuando entré, con la mirada fija en una especie de luces fuera de la entrada del templo. Pero algo la hizo detenerse a mitad de camino, y cuando se giró hacia nosotros, tenía una expresión extraña en el rostro. ¿Planeaste esto?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Planear qué?, fruncí el ceño y me acerqué. ¿De qué estás hablando? Oh, no. El lejano zumbido de la música se filtraba por el pasillo abierto, haciéndose más fuerte a medida que avanzaba. El tenue zumbido del bajo, el parloteo de voces, los inconfundibles sonidos de una especie de celebración. Sentí un vuelco en el estómago, y ni siquiera la familiar novedad de la sensación ayudó a aliviarla. Ignoré el sonido de Brim y Vermilion saliendo de la habitación de Rose, concentrándome en el maldito festival de las estrellas que aparentemente se celebraba a menos de unos metros del templo. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Dianita? Por el amor de... Hice una pausa, con las manos ya levantadas para agarrarme el pelo ante la propensión de Brim y yo a enredarnos con las cosas, luego las bajé lentamente mientras respiraba hondo. Bien, concéntrate. No puede haber llegado tan lejos, y es una gema bastante grande. Tal vez esté. ¡Ay! Interrumpido, me giré al oír el tono emocionado de mi compañera de lote, siguiendo su brazo extendido y mirando a nuestra herrera rebelde abriéndose paso a empujones entre humanos, aves y gemas por igual, aunque ella reflejaba las miradas confusas de algunos miembros de la tripulación del Italiate. Conteniendo una maldición, eché a correr hacia adelante, haciendo señas a todos los demás. Tras ella. Lace. La voz de Bismuth resonó por encima de la charla festiva, aunque pocos parecieron notarlo. Se movía entre la multitud con determinación, su enorme figura abriéndose paso entre la multitud como un esquife flotante cortando el aire. Una mano se ahuecó alrededor de la boca mientras gritaba de nuevo, escudriñando cada rostro que pasaba. Dix. Lime. Twisty. ¿Alguien? Un par de Jaspers llamaron su atención, ambos con uniformes imperiales, charlando con un humano enérgico que presumía de algún tipo de artefacto brillante. Bismuth se acercó rápidamente, dándoles una palmada en el hombro. Nuevos reclutas, dijo con un tono de aprobación. Me encantaría verlos. Oigan, ¿han visto a alguien de la tripulación más antigua por aquí? Se molestaría un poco con las caras de despiste que le dedicaban, pero, vaya, todavía tenían puestas sus viejas formas de luz. No podía culparlos por sentirse un poco perdidos. Si eran reclutas nuevos, probablemente aún no conocían a la mitad de los rebeldes por su nombre. La idea de que fueran verdaderos soldados del planeta madre iba y venía, como siempre ocurría cuando se trataba de nuevas gemas que se unían a la causa. Los imperiales no estarían con los humanos celebrando, fuera lo que fuese, así que descartó esa idea paranoica al instante. Negando con la cabeza, la herrera desestimó las miradas perplejas, pasando junto a la pareja y a su curioso amigo humano, mirando de nuevo a su alrededor. Vamos, ¿dónde están los demás? Tiene que haber alguien.
hasta que sus ojos se posaron en una silueta familiar. ¡Ay! Por fin, se rompe. Prácticamente avanzando como una ágata leal enloquecida, Bismuth se las arregló para pasar junto a unas cuantas gemas más. ¿Se habrían llevado el jardín de infancia Beta mientras ella no estaba o algo así? Y se subió al frágil escenario donde se encontraba su atención, pasando junto a un humano de pelo largo que gritó al pasar junto a él. Granate. El sindicato en cuestión se giró para mirarla, con la mandíbula abierta lentamente. Bismuth. En cualquier otro momento, habría soltado una larga carcajada al ver a la normalmente estoica gema tan sorprendida, pero no tenía tiempo para juegos ahora mismo. Tenía que resolver todo y resolver todas estas tonterías, después de todo. Agarrando a su compañera rebelde por los hombros, Bismuth la miró con seriedad. Es una larga historia, ya hablaremos de eso más tarde. Escucha, ahora mismo necesito saber si estabas involucrada en esto o no. Casi siempre estabas cerca de Rose, ¿verdad? Disculpa. ¿La gran señora de cabello arcoíris? Perdón por interrumpir, pero estás transmitiendo directamente al micrófono. La fusión asintió, aunque Bismuth ignoró a la humana que le daba golpecitos en el brazo con vacilación. Ya se ocuparía de lo que la amigable orgánica necesitara después de esto. Inclinándose hacia adelante, la gema de cristal entrecerró los ojos y su voz fue un susurro bajo y urgente. ¿Sabías que Rose era diamante rosa todo el tiempo? Garnet se tensó ante sus palabras, justo cuando el herrero finalmente se dio cuenta de que la pregunta había resonado por toda la maldita playa por alguna razón. La respuesta final de la fusión fue silenciosa, incluso cuando la mayoría de la multitud se quedó en un silencio ensordecedor, lo que contribuyó a que la singular y desconcertada palabra se escuchara aún más fuerte. ¿Qué? Capítulo 94. El secreto estalla. Esquisto. La maldición fue silenciosa y, sorprendentemente, no salió de mi boca. En cambio, salió de la de vainilla, incluso mientras los susurros empezaban a surgir de la multitud como tentáculos indeseados y absorbentes. Ya me estaba girando para mirar a Rose, y no me avergonzaba admitir que el pánico puro y desenfrenado presente en sus ojos me hizo retroceder inconscientemente. Con buenas intenciones o sin ellas, no quería estar tan cerca de una gema al nivel de un diamante cuando estaban acorralados metafóricamente. Por unos segundos, pareció que solo serían susurros. Los humanos entre la multitud parecían confundidos, y con razón, mientras que las aves parecían, si no completamente aturdidas, al menos un poco perplejas. El problema, como siempre ocurría con la tripulación del Italiate, comenzó con una sola rubí. Saludad su resplandor. No sabía que Rubí lo había hecho, pero al parecer la orden resonó entre varias otras, y pronto varias de las gemas escarlatas cerraron los brazos en ese maldito símbolo, con expresiones de lealtad desbordantes, sin importar que no hubiera prácticamente ninguna prueba de que Rose fuera rosa. Pero las rubíes eran así. Antes de la escaramuza contra la flota aviar, había visto varios ejemplos de las gemas bajitas que, sin motivo alguno, decidían seguirme en silencio mientras limpiaba, sin más razón que porque parecía lo correcto en ese momento. Sea cual sea la causa, el efecto fue inmediato. Oía a Vanilla prácticamente sisear entre dientes mientras Rose casi se tambaleaba hacia atrás, sacudiendo la cabeza y mirando a su alrededor con ojos negadores y suplicantes. Intenté hablar. Rose, cálmate. Aún podemos salvar esto. Solo para ser interrumpido cuando esas miradas se dirigieron hacia ese maldito escenario, justo cuando cierta fusión se azotaba la cabeza con las manos. Murmullos rápidos cada vez más fuertes hasta que estaba prácticamente discutiendo consigo misma, con la visera apuntando directamente a, bueno, no era difícil de adivinar, la verdad. Rose, tú, QKRGH. Todo fue fácilmente captado por el sistema de micrófonos que estos despreocupados patanes habían instalado, por supuesto. No me molesté en contener una mueca de dolor cuando Bismuth retrocedió, desapareciendo brevemente tras el resplandor resultante de una forma de luz que se partía en dos. Retrocediendo aún más, me quedé paralizado al sentir que alguien me agarraba del brazo, girándome a tiempo para ver a Vermilion, que me miraba desesperadamente a mí y al desastre en el que se estaba convirtiendo rápidamente. ¿Qué hacemos? Basta decir que dudé demasiado tiempo antes de responder. Al parecer, me había oxidado para dar respuestas rápidas. Nosotras. Zafiro.
Varias voces repitiendo lo mismo me atrajeron hacia la conmoción, y con resignación observé que una peridot cercana tenía sus potenciadores de extremidades proyectando una pequeña pantalla con varias caras mirándola, mientras la gema carmesí en el escenario intentaba frenéticamente contener a su contraparte azul. Solo aguanta. Nos mintió. Mentiste, Rose. Esta vez fue la mencionada gema la que retrocedió un paso, abrazándose el torso como si intentara contener algo. No, 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 no fue así. Los murmullos de pánico continuaron, incluso mientras varias cosas sucedían en rápida sucesión. Primero, el escenario se congeló. La causa de dicho congelamiento fue, bueno, bastante obvia. No fue demasiado terrible considerando las circunstancias, pero sí resultó en que Bismuth, un quille con aspecto completamente confundido y quien podría haber sido Greg saltaran del escenario. A su vez, varios gritos y saludos estallaron desde el otro extremo de la multitud y apenas pude cruzar miradas con Emerald mientras la almirante, destacándose por encima de la mayoría de la gente a su alrededor, se abría paso hacia adelante, mirándome a mí, a la todavía increíblemente angustiada Sapphire, que estaba creando su propio paraíso invernal entre el abrazo de una preocupada Ruby y a Rose. Segundos después, la gran gema en cuestión, aún moviendo la cabeza con expresión de horror, se sonrojó. O, más específicamente, su rostro comenzó a brillar mucho más allá de su habitual paleta de colores pastel. No era un rubor, eso lo sabía, y fue suficiente para hacerme retroceder aún más, con Vermilion detrás, mientras abandonaba rápidamente la idea de controlar los daños. Lo cual, podría haber sido un error, en retrospectiva, ya que Diamante, que ahora parecía inestable, levantó la vista justo a tiempo para verme alejar a mi Batechmate, incluso mientras varias de las gemas del Ritaliate se quedaron sin aliento y algunos Jaspers, Peridotos e incluso un Rutilo se unieron a sus saludos, probablemente atrapados en la idea de que un gobernante imperial muerto hacía mucho tiempo regresara mágicamente convertido en un maldito cuarzo. Parad. Detened eso ahora mismo. El grito exigente de Vainilla pasó desapercibido mientras más gemas se dejaban llevar por la ola. Vi brevemente a Brim intercambiando miradas con Quille, que se movía rápidamente, mientras éste hacía gestos desconocidos hacia algunas de las aves espectadoras, quienes a su vez comenzaron a agruparse y a alejarse del círculo inestable en el que la multitud comenzaba a transformarse. En algún lugar, una ovación vacilante comenzó a surgir, posiblemente instigada por una o dos rubíes emocionadas, mientras Bismuth se abría paso entre la multitud, con la mirada fija en Rose, mientras fruncía aún más el ceño ante los saludos que presumiblemente aparecían en los rabillos de su vista. Al final, fue Vainilla quien se interpuso entre la pareja, lanzando a Diamante una mirada preocupada antes de girarse para observar a su compañera rebelde. Bismuto, para. Esto es, aún no lo sabes todo. Hablemos de esto como gemas razonables y... La perla fue interrumpida de inmediato por la herrera, con la voz enfurecida. ¿Qué más hay que saber? ¿Que la fundadora de la rebelión es la misma Diamante a la que juramos resistir? No sé dónde están las demás, pero todas aquí lo saben. El secreto ha salido a la luz, así que no hay razón para seguir ocultando la verdad, ¿verdad, Rosa? La rebelde dio un paso adelante con agresividad, mirando fijamente al blanco de su ira, mientras Vainilla daba otro paso para interponerse entre las dos. Estaba pensando si sería buena idea pedirle a Brim que simplemente saludara a la alborotada gema de la construcción, pero ella se dio un golpe en el pecho, con la palma impactando su gema, en respuesta a otro murmullo de Rose. ¿O qué? ¿Me volverás a hacer burbujas? El aire se quedó quieto cuando la falsa cuarzo levantó la cabeza de golpe, con un gruñido brotando de su boca y sus ojos desencajados. No. El aire se estremeció al oír la palabra, para luego llenarse de aún más ruido al sonar varias exclamaciones. Las últimas gemas presentes que podrían considerarse imperiales estallaron en saludos nítidos, casi de pánico, ante lo que finalmente resultó ser la prueba definitiva. Desde mi posición, pude ver incluso a Esmeralda conteniéndose visiblemente, con expresión de dolor. Mi diamante. Al final, no supe quién lo dijo, pero sin importar de dónde provenía, el murmullo se elevó rápidamente a medida que más y más espectadores notaban las pupilas penetrantes que casi se habían abierto paso a la existencia, irradiando energía mientras su dueña se tapaba la boca con una mano, con aspecto de estar a punto de llorar. Alguien más intentó decir algo. Podría haber sido yo. O Vainilla. O Bismuth, no lo sabía con certeza,
considerando que estaba demasiado ocupada mirando como una completa idiota, mientras la diamante expuesta se inclinaba ligeramente y se alejaba, con el vestido blanco ondeando mientras prácticamente arrasaba la playa entera de un salto descaradamente poderoso. Y entonces ella se fue, y yo ya estaba componiendo una lista de los insultos más viles y ofensivos que jamás había escuchado pronunciar a los Jaspers en el Italiate, mientras lentamente me giraba para mirar fijamente a Bismuth con cara de piedra. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal te lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 95, Reinicio defectuoso. Clic. Clic, clic. Dolor. Desconexión. Reconexión. Reconectar, 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 clic, clic, clic. Papilla. Reconectando. Poder. Conexión. Estabilizando. Si tan solo pudiera devolverte la vida. Tal vez aguantes lo suficiente para que te sane. ¿Qué hará si funciona?, me pregunto. ¿Podríamos traer de vuelta a otros? Aún tenemos tiempo. Descansa por ahora, Peridot. Restableciendo la conexión de forma de luz, ERR, conexión desunida. Restableciendo la conexión de forma de luz, ERR, conexión desunida. Restableciendo la conexión de forma de luz, ERR, conexión desunida. Restableciendo la conexión de forma de luz, ERR, conexión desunida. Restableciendo la conexión de la forma de luz. ERR, conexión desconectada. Restableciendo la conexión de la forma de luz. ERR, conexión desconectada. Las gemas corruptas y dañadas van a la habitación en llamas. ¿Por qué? ¿Por qué la trajiste aquí? Restableciendo la conexión de la forma de luz. ERR, conexión, fallo en la ruta de la luz. Me inspiré. Restableciendo la conexión. Conexión restablecida. Vibración iniciada. Vibración exitosa. Comprobación del sistema, energía, 58%. Advertencia, parámetros por debajo de los esperados. Integridad de la matriz, error. Intentando desfragmentación. Error. Adaptando el código introducido. Protocolo de reparación de emergencia iniciado. Masa de la matriz cristalina retenida, 34,298788%. Fuente de energía detectada, recurso principal detectado. Protocolo de reparación de emergencia en curso, no interrumpir. No. Error. Protocolo de reparación de emergencia fallido. Integridad de la matriz, error. Error. Comprobación de proyección de la forma de luz. Error. Redireccionando. Proyección de forma de luz iniciada. Error. Redireccionando. Restableciendo la matriz física. Correcto. Masa de matriz cristalina retenida, 99.4057732991%. Restableciendo matriz mental. Error. Desplegando respaldo, núcleo radiance en ejecución. Restableciendo matriz mental. Correcto. Desfragmentando matriz emocional. Correcto. Restableciendo matriz emocional. Correcto. Proceso-despertar igual a núcleo-personalidad-orígenes /radiance/diagonal técnico. Proyección de forma de luz iniciada. En su nombre. Alcanzar. Perfección. Luz. Para algunos, la sensación de regenerar su forma de luz resultaría impactante. Sería algo nuevo, novedoso. Al menos, si lo experimentaba por primera vez. Peridot Facit 2 NFG, corte 7XT había sido descorporizada antes. Generalmente en accidentes de laboratorio. En cualquier caso, significaba que entendía el procedimiento. Mantuvo sus extremidades externas apuntando hacia afuera y esperó a que su forma de luz terminara de añadir todas esas pequeñas piezas que una gema necesitaba para funcionar en el mundo. Esos fueron sus últimos pensamientos antes de que, de repente, todo saliera mal. El dolor la golpeó, atravesando lo que, preocupantemente, parecía su gema, incluso mientras su cuerpo se agitaba. El brillo habitual de la regeneración se apagó en un instante en lugar de desvanecerse como dictaba el procedimiento estándar.
Peridot cayó al suelo con un jadeo de sorpresa, y durante los siguientes instantes, lo único que pudo hacer fue acurrucarse e intentar contenerse mientras lo que parecían lanzas de fuego puro se cernían sobre su ser. El dolor no remitió. Simplemente se acostumbró. A partir de ahí, le costó un gran esfuerzo ponerse de pie, lamentarse distraídamente por la ausencia de sus elegantes potenciadores de extremidades modelo Riff y mirar a su alrededor. Los recuerdos destellaron en la mente de la técnica, mientras sus ojos se abrían de par en par tras el visor al ver el extraño espacio rosa en el que se encontraba. Voy a hablar de esto con los demás conserjes. A ver qué dicen al respecto. Apretó los puños, clavándose los dedos en las palmas mientras se tambaleaba hacia adelante, con la mirada fija en un lado y otro. Fuera, necesitaba encontrar una salida de aquello, fuera lo que fuese. De aquel maldito nácar. No sabía qué creía ese completo maníaco que intentaba hacer, aplastándola y encerrándola en algún. Casi parecía un viejo simulador, quizá. Recordaba haber trabajado en aquel entonces, cuando aún estaba bajo la dirección de Moisanita II. Lo que significaba que este lugar debía tener alguna salida. La encontraría. Saldría y expondría la retorcida obsesión de ese defecto con la pobre perla a las autoridades pertinentes y... ARGH. Peridot, en su creciente furia moral, apenas logró mantenerse en movimiento en medio de su tropiezo, su mano se movió para acunar suavemente su dolorosa gema mientras regresaba esa horrible sensación de ardor. Simulador, muéstrame la salida. Nada. Peridot frunció el ceño, luego hizo una mueca de terror al ver las líneas que cruzaban su forma de luz. Cámara, muéstrame la salida. Secuencia, muéstrame la salida. Siguió avanzando desesperadamente, agitando una mano para quitarse algo de esa extraña masa rosada de la cara. Hub, muéstrame la salida. Nexus. Salida. Ahora. Estrellas arriba, ¿qué otros indicadores había? Mansión, muéstrame la salida. Habitación, muéstrame la salida. Palacio, muéstrame él. La técnica, presa del pánico, jadeó mientras el mundo a su alrededor daba vueltas, antes de finalmente percatarse del túnel despejado que apuntaba a una salida visiblemente dañada. Negando con la cabeza y reprimiendo el impulso de gritar cuando otra punzada de dolor la atravesó, tanto en su forma de luz como en su gema, Peridot se dirigió hacia la salida. 7XT lo lograría. Arreglaría todo esto y estaría bien. Tenía que estarlo. No quería admitirlo, en parte por lo absurda que sonaba la idea, incluso en lo más profundo de su mente, pero los hechos seguían siendo evidentemente claros. Peridot Facit 2 NFG, CUT 7XT había sido secuestrada. No solo a un antiguo simulador, sino a otro planeta, terrestre y aparentemente rebosante de vida orgánica. Intentó no temblar de asco ante las extrañas criaturas que graznaban mientras sus pies golpeaban la piedra bajo ella, con el nuevo objetivo de la gema justo frente a ella. Fuera cual fuese la extraña y defectuosa operación, estaba mal protegida. No había guardias, o al menos ninguno que ella pudiera ver. Fue cuestión de segundos correr hacia adelante, tropezar y jadear de dolor por el impacto, y luego subir a la plataforma de disformidad vacía. Con la mejilla presionada contra la fría superficie de la plataforma, dejó que su gema interactuara distraídamente con los sistemas locales, extrañamente arcaicos, y el resto de sus pensamientos se detuvieron bruscamente cuando una figura apareció pisando fuerte. Peridot tuvo menos de un segundo para maldecir desesperada cuando un cuarzo descolorido la miró fijamente, justo antes de que la plataforma de disformidad se activara, llevándola rápidamente a lo que ella había identificado como una torre de comunicaciones, si se creía en los sistemas locales. Vamos, vamos, vamos. Trabaja. Trabaja, maldita chatarra. Nunca se había sentido más expuesta. Más vulnerable. Cómo funcionaban los peridotos de la era 1 sin potenciadores de extremidades, 7XT probablemente nunca lo entendería, incluso si hubieran tenido las extremidades adecuadas para compensarlo. Aún así, sus manos trabajaban tan rápido como podía, abriendo el lateral de la terminal y reajustando con cuidado algunos componentes clave aquí y allá, hasta que todo cobró vida con un zumbido que le infundió un poco de esperanza. El dolor solo había empeorado desde que llegó hasta allí y había descubierto la causa. Estaba destrozada. Un pensamiento único, sin duda. Pero cierto al fin y al cabo. Y tenía sentido,
teniendo en cuenta ese nácar de mente. Pero lo que no tenía sentido era cómo estaba allí. De alguna manera, la habían reparado. Tink. Peridot resistió una vez más el impulso de gritar cuando uno de sus fragmentos se movió ligeramente, provocando que tantas partes de su forma de luz fallaran que probablemente sería más fácil enumerar las que no se vieron afectadas. Crack, crack, crack. Vamos. Vamos. Allá vamos. Sus dedos se deslizaron por la interfaz que tenía delante, conectando la aguja conectada a la terminal con prácticamente cualquier cosa que pudiera ayudar a amplificar una transmisión. Por muy angustioso que fuera, no podía negar que era una experiencia fascinante ser consciente de que uno se desmoronaba literalmente mientras trabajaba. Sin embargo, solo la hacía trabajar más rápido. Alguien necesitaba saber que algo andaba mal. El planeta madre investigaría, siempre y cuando enviara la señal correcta. Si Peridot no podía evitarlo, o a Perla, alguien más lo haría. Su mano golpeó la consola justo cuando sintió que el agente de fusión que se había aplicado a su gema comenzaba a fallar. Un tercio entero de su ser se deslizó y cayó al suelo mientras convencía con éxito a la aguja para que lanzara una ráfaga de socorro general, que a su vez rebotó en varias ubicaciones diferentes antes de ser impulsada hacia el espacio. Los últimos pensamientos y sentimientos de 7XT se debatían entre el horror y el análisis por su fragmento faltante, incluso cuando las otras dos piezas restantes también se desmoronaban. Capítulo 96. Consecuencias. Di un paso al frente. Bismuth me miró con el ceño fruncido. Alguien detrás de mí hizo ademán de decir algo. Patán. Se me escaparon las palabras. No sin querer, claro. Ay, no, ya estaba calculando mi siguiente turno, justo cuando el herrero soltó un gruñido sin gracia. Ponte verde, me da igual si. Junté las manos en un apretón cortés, enderezando la espalda y poniendo las piernas en su sitio. Era una buena pose. Tipo 15, patrón 2. Algo en ello hizo que el brusco semblante de Bismuth flaqueara ligeramente. Lo siento, maldito soquete. Eres un pedazo de roca agrietada y opaca. Un trozo turbio de cristal deforme. Oía Vainilla soltar otra de sus habituales exclamaciones de escándalo, mientras los ojos de Bismuth seguían abriéndose de par en par, igual que mi voz seguía subiendo de tono. Di un paso al frente y levanté una mano, extendiendo un dedo para tocar el pecho de la rebelde, justo debajo de su gema. Oye, ya entiendo. Volví a tocarla, gruñendo. Arañado, defecto cristalográfico. No me digas, oye. Vete a machacarte, maldita zorra. Los varios que brotaron de algunos de los jaspers que me rodeaban me invadieron, mientras retrocedía, levantando la mano para agarrarme la sien, tirando de mi pelo. Una cosa. Una. Literalmente solo tenías que callarte y escuchar. Madre mía. ¿Por qué te dejé salir? ¿Cómo pude ser tan estúpida? Sabía por qué, por supuesto. Porque no habría podido vivir conmigo mismo después del hecho, sabiendo que había dejado a alguien pudrirse cuando podría haber hecho algo al respecto. Aunque comenzaba a arrepentirme un poco de esa postura. Sin hacer caso de mis pensamientos, la respuesta de Bismuth fue avanzar con paso decidido, provocando varias miradas tensas del grupo circundante, con su forma de luz más grande cerniéndose sobre la mía. Escuchen. No sé de dónde creen que vengo, pero Rose nos mintió. Me mintió. Ella, resistiendo el impulso de desplegar mis garras ante la flagrante amenaza, permitiéndome, solo por esta vez, entregarme por completo a esa sensación tan humana de estar cabreado. No he terminado, tonto de mierda. ¿Estás sordo? ¿Acaso medio formado? Sí, mintió. Claro que mintió. ¿Lo que hiciste aquí? Por eso mintió. Varias exclamaciones, la mayoría de los vecinos de Ciudad Playa al principio, y el resto de las gemas que me rodeaban al final, siguieron a mi grito, incluso mientras me giraba, señalando al cielo. Te rebelaste porque querías hacer algo que Homeworld no quería que hicieras. Y ella hizo exactamente lo mismo. ¿De verdad crees que los gobernantes de Homeworld están hechos para andar por ahí provocando rebeliones contra su propio imperio? Apretando los puños, los levanté para golpearme la cabeza, rechinando los dientes ligeramente. ¿Sabes lo problemático que va a ser lidiar contigo, imbécil? Diamante Rosa. Acabas de irte, Rosa.
Diamante. Te crees un soquete. Por Dios. Y ahora las estrellas saben dónde se ha metido. Y justo después de lidiar con todas las demás tonterías que he tenido que aguantar mientras te echabas una siesta en esa maldita burbuja. Otro giro me hizo volver hacia la indignada gema de cristal. Basta decir que avancé antes de que pudiera abrir la boca, ignorando el sonido de pasos fuertes que se acercaban desde algún lugar detrás de mí. Dame un respiro. Estoy harto de esta mierda. Pedazo de basura. Cabrón. Imbécil. Aburrido. Tonto. Maldita sí. Viridian. Sentí una mano que me agarraba la muñeca y rápidamente desvié de un manotazo, lo que enseguida comprendí que era el intento de Emerald de tocarme, lanzándole al almirante una mirada mordaz. Probablemente tendría que compensar mi agresión más tarde con más charla, pero en ese momento no me importaba. Calla. Tengo más. Además, ya estaba comprometido, tanto que la expresión del oficial rebelde se aflojó por la incomprensión mientras yo hacía un excelente uso de mi memoria idética, contando muchísimas cosas. Clases en la universidad donde intercambié maldiciones con un grupo amplio y diverso de amigos, todas dirigidas a la furiosa, pero ahora también visiblemente desconcertada, Bismuth. Cuco. Glupani Kamen, ¿se lo merecía? Posiblemente. ¿Me hizo sentir mejor? Sin duda. Estúpida. Arloch Schlampe Fosse. Con Nace. Pasos más ligeros siguieron a Emerald acercándose. Los ignoré. Ya basta, Viridian. ¿Dónde has oído eso? Atrapado como estaba, no me molesté en resistirme cuando tanto Vanilla como unos Vermilion y Brim aparentemente traidores me agarraron, y los tres empezaron a alejarme del maldito idiota que teníamos delante. Estronzo. Bafanculo. Enflema. Sin embargo, no dejé que el torrente de maldiciones se detuviera hasta que me alejaron bastante de Bismuto, y aún más, mientras mi antiguo dueño le lanzaba una mirada molesta a la rebelde gema de la construcción antes de girarse y seguirnos. Entonces, cuarzo rosa es diamante rosa. Permanecí sentada en la roca suelta que Vermilion había arrastrado para que me sentara, el sonido de las olas rompiendo en la arena junto a nosotras llenaba el aire y rompía el silencio tras la pregunta de Esmeralda. Vainilla fue la primera en suspirar, llevándose una mano a los ojos. Sí. Sí que lo es. Hay mucha información que falta. La almirante simplemente asintió lentamente en respuesta, intercambiando miradas con Brim, quien permanecía en silencio. La lapislázuli permanecía ociosamente cerca del agua, antes de volverse hacia mí con una mirada familiar y autoritaria. Pareces estar más que al tanto de la situación. ¿Podrías resumirla? Lo salvó bastante bien, pero aún así capté el pequeño lapsus en el que se recordó a sí misma que debía hacer una pregunta en lugar de pedir una explicación. Sí que puedo. Fue agradable verla intentándolo, al menos. Algo bueno en lo que concentrarme, en medio de todo lo malo. Sacudiendo la cabeza y apartando el pensamiento a un rincón remoto de mi mente, me incorporé ligeramente, descruzando las piernas y dejando caer las manos sobre las rodillas mientras miraba a la alta gema verde. Para resumir, Diamante Rosa llegó para colonizar la Tierra, se dio cuenta de que apreciaba bastante la vida orgánica y la libertad de elección, y enseguida inició una rebelión contra las demás diamantes. Supongo que lo hizo como cuarzo rosa para limitar su reacción inicial. Que un soldado se vuelva traidor es una cosa, y que uno de los gobernantes del planeta madre declare una guerra civil es otra muy distinta. Mi mirada inquisitiva hacia Vainilla provocó un suspiro y un asentimiento, incluso cuando bajó la mano y le lanzó a Vermilion una mirada agradecida, mientras la perla roja le palmeaba el hombro con incertidumbre. Eché la cabeza hacia atrás y miré al cielo. Así que sí, diamante rebelde que ha vivido aquí desde el fin de la rebelión, según el imperio. Por razones obvias, no quería que sus verdaderos orígenes se revelaran a sus compañeros rebeldes. Es un tema delicado. Uno que, empiezo a darme cuenta de que he sido bastante descuidada, dados los acontecimientos recientes. La declaración provocó un bufido inusual en Vainilla, la gema de cristal mirándome con una extraña mezcla de diversión e irritación. Ah, ¿comprendes las consecuencias de tus actos? La miré fijamente con los ojos entrecerrados, luego levanté lentamente una mano, extendiendo mi dedo corazón. Brim,
Vermilion y Esmeralda se quedaron mirando el dedo con incomprensión, incluso mientras Vainilla negaba con la cabeza con disgusto. Eres, sin duda, la perla más grosera que he conocido en mi vida. Es realmente impresionante. Entonces, la renegada bajó las manos para sacudirse un poco de polvo imaginario del atuendo, antes de darse la vuelta y marcharse. ¿A dónde vas? Simplemente hizo un gesto con la mano ante la pregunta de mi compañera, aparentemente dirigiéndose al templo. Voy a buscar a Rose. Las estrellas saben que ninguna de ustedes encontrará jamás sus escondites habituales, y dudo que Bismuth o las demás gemas de cristal estén muy entusiasmadas con la idea ahora mismo. Viéndola alejarse cada vez más, finalmente bajé la cabeza con un suspiro, ignorando las palmaditas incómodas de Vermilion, la mirada preocupada de Emerald y las miradas ansiosas y silenciosas de Brim. Joder. Capítulo 97. Ponerlo en perspectiva. Informe de estado, ¿cómo va mi flota? La respuesta de la oficial nefrita la invadió, apenas oída mientras la gema verde se relajaba en su trono de mando, observando la ventana principal que colgaba frente al puente. Su flota. Suya. Algo en ese pensamiento aún le producía un ligero escalofrío en la forma de luz de Esmeralda cada vez que pasaba por su mente. Claro, se suponía que las Esmeraldas comandaban flotas activamente por defecto, pero ella había sido la excepción a la regla. Capitanear exclusivamente el incinerador solar había sido su propósito, en lugar del procedimiento habitual para su casta. El resto de su flota asignada solía permanecer atracada en alguna estación de paso, o en ocasiones se cedía a otros almirantes que necesitaban refuerzos mientras ella probaba y utilizaba la nave de guerra más rápida y vanguardista del imperio. Ya no. No, ahora cumplía su verdadero propósito, actuando según su propio designio. Y claro, aunque no cambiaría su preciosa nave por nada del mundo, una parte de su ser encajó a la perfección con el hecho de que ahora comandaba más de una nave a la vez, incluso si las circunstancias eran desafortunadas, como mínimo. Una esmeralda rebelde. Era casi inconcebible. Algo así no había ocurrido bueno, muchísimo tiempo. Y que 8XS, de entre todas las gemas, fuera la que lo hiciera. Claro, la prueba en sí había sido difícil. Emerald no estaba muy segura de cómo reaccionaría si le ordenaran desguazar su querida incineradora solar, siendo completamente honesta consigo misma, pero desafiar y huir de la orden y autoridad directa de una diamante. Una locura. Por suerte, dicha locura no duraría mucho. Por muy experimentado que fuera su capitán, el Ditaliate no era una fragata furtiva, y había dejado rastros de su paso por ciertos sistemas. Después de todo, los cruceros no eran precisamente sutiles. Probablemente encontrarían al traidor en 1 o 2 siglos, siempre que se siguieran los protocolos de búsqueda adecuados. La galaxia vecina a la que aparentemente había huido tenía un número limitado de sistemas y la habían reducido a solo unos cientos de ubicaciones potenciales. Almirante. Emerald no. Se sobresaltó ante la abrupta pronunciación de la palabra, pero la sonrisa confiada que se había dibujado en su rostro se desvaneció levemente. Su singular ojo se entrecerró al girarse para observar la imponente armadura de forma de luz que simulaba ser una gema a su lado. Una turmalina. Una de dos, aunque la otra ejecutora supuestamente estaba realizando una inspección general de la tripulación. El resto de su equipo estaba disperso por la flota, presumiblemente para asegurar una distribución uniforme del poder de las gemas. Las gemas de intenso color púrpura eran una visión inquietante, incluso para individuos de alto rango como ella. Aunque considerando su propósito al detener a tales individuos si se rebelaban, eso podría haber sido intencional. Habla. Unos ojos inexpresivos la miraron fijamente por un momento, el resto del rostro de la ejecutora oculto tras su casco proyectado, antes de que la guerrera de élite se moviera en su lugar, la mano enguantada agarrando firmemente su alabarda, señalando una consola cercana. Ese indicador. ¿Qué significa? Al girarse para observar el símbolo parpadeante en cuestión, Emerald se inclinó ligeramente hacia adelante, pasando una mano por la pantalla y mostrando una proyección más detallada de la perturbación. ¿Es una llamada de socorro general? Aunque antigua. Es un código de mediados a finales de la Era 1, lo reconozco de algunas de las expansiones iniciales de Diamante Amarillo. La ejecutora ladeó la cabeza al oír eso, y su largo penacho de pelo se elevó de su casco siguiendo el movimiento.
Los mundos controlados por el Imperio en esta galaxia son escasos. ¿De dónde proviene esta señal? Emerald, al abrir una segunda pantalla, resistió el impulso de gritar una orden para volver al trabajo al notar que algunos miembros de la tripulación del puente la observaban, concentrándose en cambio en inspeccionar la serie de glifos que ahora recorrían la consola. Esto es Rosa 1. El sistema cristal. ¿Pero qué clase de? No. Debe ser algún tipo de máquina defectuosa. Ese maldito planeta fue declarado fuera de los límites por los diamantes durante la transición a la Era 2. La turmalina se limitó a zumbar en voz baja ante eso, observando el indicador que aún parpadeaba durante un largo instante. Esmeralda suspiró, acercándose para disipar la perturbación y investigar. Tras una pausa, la almirante observó a su homóloga con armadura pesada. Hay un procedimiento para esta búsqueda. Las probabilidades de que esto sea solo una señal fantasma superan con creces. La objeción de Esmeralda se apagó antes de que pudiera tomar forma ante la mirada implacable de la ejecutora. Las puntas de su cabello se erizaron ligeramente, incluso mientras se giraba para introducir el nuevo parámetro de navegación en la consola. El resto de la flota sería informada en breve. Solo se dan unos segundos para que el comando se ejecute. Aún así, volviéndose a mirar a la turmalina, quien había vuelto a ponerse firme, se mordió el labio. Entiendo la lógica que sigues. Un mundo colonial fallido, considerado inaccesible para la mayoría de las gemas. Si yo fuera una capitana rebelde, que desde luego no lo soy, aún así, probablemente al menos lo consideraría. Esos ojos fríos volvieron a posarse en ella, y Esmeralda reprimió un pequeño estremecimiento, recordándose a sí misma que técnicamente ella estaba al mando. Técnicamente. ¿Solo, no es demasiado obvio? Y además, aunque técnicamente está en la lista, todavía no hemos recibido permiso para entrar en el sistema cristal. ¿No iría eso en contra de los deseos de las diamantes? La almirante se cayó cuando la gema púrpura se movió en su sitio, la base de su alabarda impactó contra el suelo bajo ambas con un golpe sordo. Eres una esmeralda del Imperio Gema, buscando a un almirante rebelde, y si no me equivoco, un esonita de excelente reputación te informó previamente de que este sistema era de interés y podría albergar al que buscamos. Una mano pesada se posó sobre su hombro, casi derribando al capitán del incinerador solar. Estas son circunstancias atenuantes. Es bueno que te sometas a la voluntad de los diamantes con tanta facilidad, pero en este asunto se nos permite cierta libertad. Los ojos de la turmalina se entrecerraron levemente, mirando fijamente la consola. Asumiré la responsabilidad del incumplimiento del protocolo si se demuestra que nos equivocamos en esta línea de acción. Desvía la flota con la debida celeridad, Esmeralda. Contemplando la flagrante expulsión que le habían dado, la almirante asintió lentamente, girándose y reclinándose en su trono de mando, transmitiendo el nuevo protocolo a los diversos capitanes nefritas que conformaban sus subordinados directos. El incinerador solar sería el primero en llegar al sistema cristal, gracias a sus propulsores Nova experimentales, pero los motores gravitacionales más tradicionales del resto de la flota se asegurarían de no quedarse muy atrás. Y además, no estaría de más un breve desvío, ¿verdad? O bien encontraban y capturaban a 8XS, devolviéndola a las diamantes para su castigo, o bien sufrían un pequeño retraso, y la turmalina asumiría la culpa. Y lo que es más importante, su contraparte rebelde había fracasado mucho más que simplemente ir contra el protocolo, y Diamante Azul prácticamente la había recompensado por ello. Además, Esmeralda siempre había querido ver el legendario sistema cristal con sus propios ojos, incluso a pesar de todas las historias de terror que lo rodeaban. En realidad, para ella era una situación en la que todos salían ganando. Capítulo 98. Un par de puntos de vista. Rose la encontró fuera de su furgoneta, que había estado aparcada junto a su trastero durante el día. Greg. Sin importar dónde estuviera, la gema terminó subiendo al oír su voz, pasando de tener la cabeza escondida tras los brazos a agitarlos ligeramente mientras intentaba levantarse de su sitio junto al vehículo, agarrándolo con pánico por la parte superior para evitar que se volcara tras chocar. Reprimiendo una risita ante su expresión de pánico, el joven se acercó lentamente, apoyando una mano en la furgoneta y apoyándose en ella, con la mirada fija en su novia. Sí, algo así. Estaba bastante seguro de que tenían algo parecido a una relación activa a estas alturas.
Incluso con lo de perla o vainilla, de hecho, ahora también formando parte de la dinámica a su manera. Así que hay muchas cosas que desempacar ahí atrás, supongo. La gema, diamante, supuso, aunque aún no entendía bien por qué importaba, gimió al oír eso, levantando las manos para presionarse los ojos mientras se giraba y se apoyaba también en el vehículo. Yo, sí. Muchísimo. Qué sutileza del milenio. Asintiendo con la cabeza, Greg ladeó un poco la cabeza, balanceando el pelo con el movimiento. ¿Quieres hablar de ello? ¿O prefieres simplemente salir de aquí un rato? Rose levantó la vista al oír eso, abriendo mucho los ojos cuando el aspirante a estrella de rock sacó un juego de llaves de su bolsillo, y la furgoneta se abrió distraídamente con un chasquido de pulgar. Greg sonrió desde su asiento, apretado contra el suyo, incluso cuando su novia se inclinó y pasó junto a él para aceptar el pedido de un adolescente con aspecto atribulado. Golpeándose los muslos con los dedos, esperó a que ella se recostara en su asiento antes de apoyar las manos en el volante y salir del acogedor drive-thru. El crujido de una bolsa llenó sus oídos por un segundo antes de que Rose sacara un par de hamburguesas, mordiendo una con entusiasmo. Aceptando con indiferencia su hamburguesa de las manos pelirrojas del diamante, él también dio un mordisco, masticando un momento. Soy una especie de emperatriz espacial intergaláctica. Antiguamente, eso sí. Entonces empezó a atragantarse con el bocado, las palmadas apresuradas pero suaves de Rose en la espalda apenas lo detuvieron mientras hacía todo lo posible por evitar desviarse. Uf, pequeña advertencia. Ella retrocedió ante eso, refugiándose en su asiento, solo para que la mano de él se posara en su hombro, abandonando la hamburguesa por ahora. Reinó el silencio por un segundo, antes de que Greg suspirara, mirándola de reojo. Mira, no voy a fingir que entiendo de verdad todo esto de las gemas. Con la rebelión, el imperio y todo eso, pero... Mirando hacia atrás, el hombre observó la carretera, junto al cartel que los invitaba a volver a Ciudad Playa. No estás del todo sola cuando se trata de huir de un sitio, ¿sabes? Los dos se miraron fijamente después de eso, antes de que el momento fuera interrumpido por la furgoneta, que esquivó por los pelos un bache particularmente grande. Rose no pareció notar el sonido de un peso suave golpeando el techo, ni la cabeza de un búho morado asomándose por la ventana antes de volver a subir con la misma rapidez. Greg decidió no mencionar la presencia del pájaro falso. Al final la encontraron en la fuente, lo cual, sí, tenía sentido. Zafiro. Bismuth se frotó la nuca con torpeza y se quedó quieto mientras Ruby seguía avanzando lentamente, con la mirada fija en la figura que observaba la imagen de Rose en silencio. Mirando a su alrededor, el herrero notó las zarzas circundantes. Solo unas pocas, aquí y allá. La mayoría congeladas por las olas de frío que emanaban de la figura del oráculo. ¿Zafiro? Eres. Ruby se detuvo un instante, frunciendo el ceño. No, eso es una tontería. Estoy siendo una tonta. A pesar de sus palabras, la diminuta gema roja no se detuvo hasta estar junto a su contraparte azul. La vidente tuerta respiró hondo, mirando a su otra mitad con un temblor en el rostro. No, no lo eres. Soy la tonta, yo. Su respiración se entrecortó, mirando a Bismuto, quien resistió el impulso de inquietarse antes de volverse hacia Rubí. Siempre he sido la tonta, al parecer. Mientras las dos seguían murmurando en voz baja, una haciendo todo lo posible por ofrecerse apoyo mientras la otra se insultaba mordazmente, la exalbañil se cruzó de brazos, apretando ligeramente los dientes. Realmente había provocado la risa. Pero, ¿habría sido mejor la alternativa? Levantó la vista y miró fijamente a la estatua a los ojos, con expresión tensa. Maldita sí, Rose. Entonces apartó la mirada del trozo de piedra y se acercó a sus amigas. ¿Rose? Rose, ¿estás ahí? Con la mano ahuecada junto a la boca, Vanilla contempló el campo de batalla de fresas por un momento, antes de retroceder y sumergirse de nuevo en la luz de la plataforma de disformidad. Un pequeño salto, y estaba en otro lugar. Rose. Luego otro. Rose. Y otro. ¿Dónde estás? Salto tras salto. Ya había tachado de su lista mental los escondites más remotos de su diamante, salvo algunos que había decidido revisar tras inspeccionar las zonas más abiertas. Rose. Asomándose desde la plataforma de disformidad y observando la cueva,
la perla dejó escapar un bufido silencioso, volviendo lentamente a la brillante superficie de la máquina. Estúpida. Inútil. Incompetente. Eones pasados juntos, ¿y no podía encontrar la gema que más le importaba? La renegada dudó en el siguiente salto, considerando regresar al templo. Tal vez Rose simplemente no quería verla. Se había sentido tan segura de sí misma, dándole la espalda a Viridian y marchándose furiosa, con determinación en sus pasos. Pero ahora se sentía perdida, a pesar de haber visitado todos esos lugares cientos de miles de veces, como mínimo. Quizás debería regresar, disculparse, aunque todavía se sentía más que justificada por estar enfadada con ese coprolito verde de perla y enmendar el daño. Arlequín probablemente podría buscar mucho mejor que. Estremeciéndose, la pálida gema se dio una palmada en la cara, murmurando para sí misma. No, es una pésima idea. Solo necesito seguir buscando. Sí, tiene que estar en algún lugar después de todo. Ese optimismo recién descubierto y frágil duró otros 7 saltos antes de que la perla cayera de rodillas, su forma de luz impactando contra la arena mientras sus manos tiraban bruscamente de su cabello en una especie de autorrecriminación poco entusiasta. Inútil. ¿Dónde está? ¿Dónde se habrá metido? Tan absorta en su propia frustración, la ágil rebelde, de alguna manera, no se dio cuenta de que el felino de pelaje rosa que representaba al menos una pequeña parte de sus quejas con el mundo acababa de aparecer de algún lugar, chocando su hocico contra su hombro y provocando un grito de la gema. Poniéndose de pie de un salto, Vainilla se revolvió un segundo, antes de señalar con el dedo al animal, furiosa. ¿Tú? ¿De dónde has salido, en serio? ¿Podría encontrar un gran gato rosa, pero no a la propia Rosa? Por Dios. A pesar de los pensamientos molestos de su dueña, el dedo bajó lentamente. Los ojos de Vainilla se abrieron de par en par cuando el león ladeó la cabeza y resopló, con sus propios ojos brillando visiblemente. No sabía qué hacer. Y, naturalmente, eso empeoró todo. Brim seguía mirando el agua, echando vistazos de vez en cuando a las 2 perlas sentadas a su lado, una con la mirada clavada en la arena, apoyando la barbilla en las manos, y la otra dándole palmaditas en la espalda, pidiéndoles que la guiaran. Diamante rosa. ¡Guau! Menuda sorpresa. Pero Brim jamás negaría que era una gema con una sola mente, incluso en el mejor de los casos, y Viridian parecía triste. No, estaba segura de que la hizo finalmente dejar el agua lamiendo sus pies. Probablemente, si fue por su propia incitación o gracias a otra mirada desesperada de Vermilion, sería un misterio para siempre. En cualquier caso, el resultado fue que Lapislázuli se acercó sin decir palabra, se sentó junto a Viridian y las abrazó a ambas, apretándolas con un bufido. Su padre había hecho lo mismo cada vez que se emocionaba demasiado, antes de que se hiciera demasiado viejo para dejar el nido. Quizás el método también funcionaría aquí. Pasó un momento así, mientras ella intentaba mantener la postura con torpeza, una Viridian, ahora rígida, la observaba con los ojos entrecerrados, y la compañera de grupo de la perla en cuestión se asomaba por encima de la cabeza de su contraparte verde para dirigirle a la terraformadora rebelde una mirada de agradecimiento. Entonces, la víctima de su afecto dejó escapar un largo suspiro y se inclinó hacia ella, acomodando la cabeza en el hueco entre el cuello y el hombro de Brim. Con un ligero rubor en el rostro, la gema azul continuó abrazándolas con más fuerza, agradecida de que, al menos por ahora, todo pareciera estar un poco mejor. Capítulo 99. Feliz Año Nuevo. No era frecuente que Emerald dejara a tripulantes con problemas emocionales a su suerte. Si hubiera sido por ella, todavía estaría con los demás en la playa ahora mismo, intentando animar a la frustrada perla de su improvisada cohorte. O cómo se suponía que fuera su extraña relación. Pero la Peridot que le había escrito había impresionado con la urgencia de su invocación, y aunque era bastante difícil transmitir terror por mensaje, solo contribuía a que el efecto fuera mucho más pronunciado cuando se lograba correctamente. Informe. Y así, la almirante entró en el puente, la singular orden escapándose de su forma de luz, aún goteando agua tras su breve descenso para llegar a la esclusa de aire de su crucero, antes de mirar a su alrededor con los ojos entornados mientras varias Peridot se alzaban para saludar, una de ellas corriendo con un holograma proyectado desde el potenciador de su extremidad. Mi Esmeralda. Tenemos naves hostiles acercándose.
Solo hay una nave actualmente en el sistema, pero las proyecciones indican al menos docenas más, según las señales de disformidad entrantes. Con los ojos abiertos, la oficial rebelde agarró el brazo de la técnica Jem, mirando la pantalla adjunta, mientras otra gema cercana exclamaba horrorizada: «Nos encontraron». La silueta distintiva del principal transporte de combate rápido del Imperio atrajo su mirada horrorizada, justo antes de que su atención se centrara en los números que se desplazaban junto a él. El incinerador solar. La peridota dudó, observando con recelo las ligeras abolladuras que los dedos de la almirante dejaban en su herramienta con forma de mano. Mi Esmeralda. ¿Qué hacemos? Apretando los dientes, la oficial la soltó, debatiendo brevemente si podrían abandonar el planeta lo suficientemente rápido como para escapar de la flota que avanzaba. En un crucero de asalto semi-inundado y derribado, con quien sabe cuánto daño interno lo mantenía en tierra. Maldita sea, apaguen todos los sistemas. Quiero que esta nave quede como poco más que un naufragio en el agua. ¿Y qué hay del desertor? Apáguenlo y déjenlo en órbita. No estamos hechos para un control sutil de la cosa y, de todas formas, no tenemos tiempo para modificaciones. Mi estúpida autocompasión fue interrumpida por el sonido de pasos, lo que atrajo, algo sorprendente, miradas de enojo de Vermilion y Brim. Tenemos un problema. Levanté la cabeza al oír la voz familiar y observé con cierto alivio la forma de luz recién reconstruida de la fusión frente a mí. Arqueé una ceja ligeramente al ver a cierta herrera merodeando cerca, con los brazos fornidos cruzados y los labios apretados. Tenemos un par de problemas. ¿Podría ser un poco más específica? Además, ¿desde cuándo volvieron? La visera de Garnet brilló, justo cuando me di cuenta de que su atuendo se había transformado en algo vagamente parecido a una chaqueta, en comparación con su anterior atuendo de camiseta falsa. Rubí, Zafiro y Bismuto tuvieron una larga charla. Me estoy adaptando. En cuanto al problema, veo más líneas temporales con soldados del planeta madre arrasando Ciudad Playa que sin ella, espero que eso lo aclare. Me quedé paralizada, buscando en el rostro de la fusión cualquier indicio de algún intento de broma absolutamente horrendo. Por desgracia para mi cordura, que se degradaba rápidamente, Garnet no esbozó una sonrisa, simplemente siguió mirándome fijamente hasta que empecé a levantarme, respondiendo a las miradas de sorpresa de Brim y Vermilion con el ceño fruncido. Esquisto. Esquisto. Apartándome del dúo, volví a mirar al oráculo, ocultando la creciente sensación de pánico tras una apariencia de calma. Bien, bien, ¿qué hacemos? Dime que tienes algún plan. La expresión insegura que me dio la fusión me enseñó algo nuevo. A saber, que mi estómago transformado, al parecer, podía dar vueltas en respuesta a la ansiedad. Reunimos a todos, y luego sigo explorando futuros hasta que encuentre algo que funcione. Quizás, tenga una idea que involucre a ti y a Esmeralda. Ya veremos. Levanté una mano y me la froté contra la cara, sobre todo para ahogar el grito desesperado que intentó escapar de mi garganta cuando la gema alta se dio la vuelta y empezó a alejarse a grandes zancadas, seguida poco después por los demás. No podemos estar seguros de que hayan identificado nuestra posición actual, pero algo sin duda atrajo su atención. Mi equipo de sensores dice que detectaron una señal de socorro general, emitida desde algún lugar del planeta. Mi teoría actual es que hay un traidor entre nosotros, pero no puedo asegurar quién podría ser. Los avianos y las gemas se unieron a ellos, independientemente de lo que se considerara la tripulación del Italiate, mientras que las gemas de cristal restantes murmuraban entre sí, algunas observando a sus compañeras mientras otras intentaban mantener la concentración, con expresiones algo frías ante la declaración del almirante. Como resultado de la masa de cuerpos apretujada, junto con la niebla rosada que se filtraba desde la puerta dañada que conducía a la habitación de Rose, el templo se sentía claramente más lleno de lo habitual, sobre todo porque la plataforma de disformidad interior se había reutilizado como una especie de soporte para el proyector holográfico que había traído Peridot, particularmente nervioso. El resto de nuestro variopinto grupo de desertores y rebeldes se agolpaba alrededor del aparato mientras Emerald señalaba el punto que se movía con paso firme a través de una representación de lo que solo podía ser el sistema solar. Las estimaciones actuales sugieren una dotación de flota de pequeña a mediana escala, probablemente compuesta por una mezcla de destructores y cruceros, con la nave indicada actuando como vanguardia.
Basta decir que estamos superados estratégicamente y como mucho tenemos unas pocas horas antes de que lleguen. No estaba seguro de cómo Garnet había logrado reunir a todos, incluyendo a cierta Diamante y su Perla, de quienes la fusión se mantenía notablemente a distancia después de que Esmeralda sofocara el alboroto resultante de su regreso en una camioneta, montadas, entre otras cosas, en un león, pero la esperada cacofonía de voces permaneció relativamente ausente cuando el almirante comenzó a hacer otro gesto hacia las proyecciones, solo para callarse cuando Amatista, de entre todas las gemas, habló. Había una peridote aspecto muy raro, la verdad. Patrones raros por todas partes, como si estuviera cosida. Un escalofrío recorrió mi forma de luz y, justo en ese momento, mis ojos se giraron y se encontraron con los de Rose. Ambas intercambiamos una mirada cómplice y paranoica mientras el cuarzo púrpura continuaba, atrayendo miradas curiosas y expresiones de preocupación del resto de la multitud. Sacudiendo la cabeza, Emerald levantó una mano para apartar parte de su cabello extrañamente emotivo. El mechón de luz hinchado era evidentemente un intento subconsciente de llamar la atención, mientras intentaba retomar la conversación. Algo que investigar y abordar más tarde. Por ahora, tenemos que averiguar cómo vamos a sobrevivir a esto. He elaborado algunos planes preliminares, la mayoría de los cuales implican esconderse y una preocupante dosis de suerte. Sin embargo, mis manos ya se cerraban en puños apretados cuando Bismuth se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en las caderas. Supongo que no hay posibilidad de luchar contra ellos. Mi antigua dueña miró a la gema con total desconcierto por un momento, antes de recordar aparentemente que estaba rodeada de rebeldes que criticaban duramente la idea del sistema de castas, y descartó la idea con un gesto visible. En el mejor de los casos, derribaremos una o dos naves antes de que nos abrumen y nos capturen. En el peor, parte de la Tierra quedará cristalizada en represalia por nuestro intento de desafío. Las contundentes palabras hicieron que varias gemas de cristal se quedaran sin aliento, rechazando la idea. Distraídamente, me di cuenta de que yo también estaba haciendo lo mismo. Mientras Garnet daba un paso adelante, levantó la mano para ajustarse la visera. Ninguno de los planes funcionará. O nos aniquilan o nos hacen prisioneros a todos. Mierda. Mierda, mierda, mierda. ¿Ves alguna forma de ganar? ¿O al menos permanecer ocultos? La pregunta vacilante de Rose interrumpió mis pensamientos dispersos, y aunque Garnet frunció el ceño al oír su voz, no dudó en cruzarse de brazos y agachar la cabeza ligeramente en un lento asentimiento. Hay demasiadas posibilidades. Me cuesta recordar que podría funcionar y que nos destrozará a todos. Aunque quizá tengamos una solución. La fusión remató la declaración alzando la vista, volviéndose de mí a Esmeralda, lo que provocó miradas confusas en ambas. Veo mejores resultados si Onix Verde hace los cálculos. La fusión en momentos de estrés era a la vez difícil y, sin embargo, más fácil, en mi experiencia. Pero, en cualquier caso, era posible. Como resultado, Viridian y Esmeralda solo tardaron un par de segundos en centrarse antes de combinarse con éxito, trayendo mi propia existencia ante un coro de jadeos de algunas de las gemas del Ditaliate, que aún no se habían acostumbrado del todo a la idea de la fusión entre castas. Por supuesto, la luz cegadora apenas se había disipado cuando mis pies tocaron el suelo, mis ojos, junto con varios pares de orbes pertenecientes a otras gemas, se abrieron de par en par cuando Garnet avanzó hacia mí, me agarró de los hombros sin decir palabra, se puso de puntillas y me dio un beso rápido en la frente. A partir de ahí, bueno, cualquier pregunta que pudiera tener desapareció mientras todo comenzaba a revelarse ante mí, línea de tiempo tras línea de tiempo, pasando más rápido de lo que una gema normal habría sido capaz de ver. Por suerte, tenía una excelente atención al detalle y la memoria para igualarla. Estrellas, era casi como si hubiera visto esta forma de percepción antes, de alguna manera. Un momento, por favor. Así que me senté en el suelo, ignorando las demás preguntas de la sala, junto con la sensación de cierta lapislázuli y perla colgadas a mis costados mientras comenzaba a analizar las innumerables posibilidades que se me presentaban. Miré a Garnet, los catar se manifestaban sobre mis extremidades mientras mi compañera de fusión invocaba sus propios guanteletes, preparándonos ambas para emboscar a la patrulla que se aproximaba. Minimicen nuestras interacciones, así reduciremos las interferencias. El suelo se desgarraba bajo mis pies, una lluvia de balas casi constante caía desde arriba mientras las siluetas de los buques de guerra descendían de las nubes.
Apenas pude echar un vistazo al frente mientras me lanzaba a un lado, junto con una mujer que gritaba, y observaba a Rose levantar el cañón láser por encima del hombro. El arma disparaba un rayo cegador que impactó contra una corbeta de aterrizaje, solo para que el escudo de la falsa cuarzo flaqueara al ver el templo evaporarse en poco más que polvo y plasma ante ella. Revelar que la supervivencia de Pink había sido un error. No pude hacer mucho más que observar cómo toda el área estaba ocupada, una gema púrpura blindada de algún tipo daba órdenes de contactar a los otros diamantes, incluso cuando un par de guerreros idénticos que me sujetaban presumiblemente se cansaron de mis súplicas, las alabardas comenzaron a cortar dolorosamente mi forma de luz. Arrojé a un lado el par de citrinas imperiales con un gruñido, las lágrimas se derramaron de mis ojos mientras veía a un cuarzo particularmente afortunado clavar un cuchillo directamente en la forma de luz de Brim, justo cuando la sensación punzante de un desestabilizador se estrelló contra mi espalda. Habíamos tomado la primera nave que aterrizó, prácticamente llenándola con evacuados mientras despegamos. Escapar de la flota había sido fácil, pero mientras observaba en silencio la pequeña armada que devastaba activamente el continente del que habíamos huido, la victoria se sintió hueca. Esconderse dentro de la habitación de Rose había parecido una excelente idea en ese momento, dejando que los imperiales rastrearan el sitio del crucero que buscaban hasta que estuvieran satisfechos. Pero al ver al primer cuarzo con ojos de acero comenzar a abrirse paso a través de la puerta defectuosa, me di cuenta de que nos habíamos quedado sin salida. Éramos uno, muchas gemas diferentes unidas en un cúmulo de nuestra propia creación. Naves de guerra cayeron del cielo ante nuestro poder, la tecnología avanzada poco más que un obstáculo insignificante para el poder de un diamante unido a su corte recién renacida. Pero mientras atravesábamos otra nave, una faceta de nuestro ser fusionado notó los gritos y las llamas que dejábamos a nuestro paso, junto a la trinchera que una vez fue Ciudad Playa. Tal vez podamos. Y sí. Retenedlos. Quizás tenga una idea que funcione. Las palabras resonaban en mi mente mientras observaba cómo se desarrollaba la línea temporal, casi dolorosamente consciente de las innumerables posibilidades que estaba sacrificando para concentrarme en esta. Y, sin embargo, a medida que el futuro potencial seguía avanzando, me di cuenta de que era uno de los pocos que cumplía casi todos los objetivos que me había fijado. La supervivencia de la Tierra, garantizada. El secreto de la identidad de cuarzo rosa como diamante rosa, seguro. La libertad de casi todos los presentes, sin lugar a dudas. No tenía por qué terminar así, estaba segura. Quizás si hubiera tenido un poco más de tiempo. O si, de alguna manera, hubiera tenido un poco más de aspecto. Pero con cada segundo, más opciones habían desaparecido, y con cada línea temporal perdida, el estrés de estar acorralada seguía aumentando. Bien. La culpa por haber llegado a esto, precisamente, seguía anclada en mis pensamientos, incluso mientras sentía una enfermiza determinación cobrar forma, un torrente de desesperación y negación chocando contra ella mientras tomaba una decisión, apartando a las dos gemas que me sujetaban y poniéndome de pie. Sé qué hacer, no puedes. Apretando los dientes mientras dejaba de dudar, seguí ignorando las miradas, incluso aunque me ponían los pelos de punta. Garnet también se había decidido por nuestra mejor línea temporal posible, a juzgar por la expresión de seria aceptación y lo que podría haber sido cierto respeto en su rostro. Ja. No tenemos elección. Se nos acabaron el tiempo y las opciones. Ahora solo. Intenté tranquilizarme, pero una parte se aferró obstinadamente a la otra. Gruñendo, empujé con más fuerza. Suéltame. Vete. Un fuerte arrepentimiento me invadió, pero la conmoción de mi otra mitad, tanto por la desesperación de su contraparte como por la comprensión de lo que acababa de intentar hacer, fue suficiente para interrumpirme. Incliné la cabeza hacia atrás, lamentando lo que debía hacer, incluso mientras me envolvía la luz. Capítulo 100. Vuelta a la normalidad. Viridian, por favor, escúchame. El gruñido que escapó de mis dientes fue más duro de lo que pretendía, pero aún así logró silenciar a mi antigua dueña, incluso mientras algunos espectadores cercanos se inclinaban hacia atrás para contemplar la pantalla. No, escúchame tú. Ambos vimos lo que ella vio, ambos lo experimentamos. Se nos acaba el tiempo y las opciones, esto es lo que nos queda. Me giré, me incliné y agarré a una Bermellón visiblemente sorprendida, extendiendo la mano libre hacia mi gema y sacando mi bloc de notas y bolígrafo, antes de acercársela.
Toma esto, escribe todo lo que digo. Los demás, escuchen. No tengo tiempo para explicar los detalles adecuadamente, así que tendrán que conformarse con lo que puedan. Esperando a que la perla carmesí abriera apresuradamente el diario improvisado, chasqueé los dedos y comencé a avanzar con paso decidido, pasando junto a una Brim preocupada y una Esmeralda visiblemente estresada. La lapislázuli del espejo, no te olvides de ella. Vainilla, eso es cosa tuya. Rose, Espinela sigue en el jardín. Encuéntrala, te espera para terminar el juego. Ignorando el sonido de un jadeo, acompañado de manos que aplaudían sobre una boca probablemente abierta, abrí paso junto a un par de avianos asustados, preparándome para. Hazme sentir orgullosa. Alto. Es una orden. Permanecí inmóvil, incluso cuando Brim emitió un sonido de preocupación, la familiar sensación de hormigueo extendiéndose desde mi hombro. Lentamente, me di la vuelta, antes de apartar con cuidado la mano que tenía sobre ella, con los labios apretados, concentrada como estaba en no invocar mis guanteletes. Este no es el camino. No vimos todas las posibilidades, podemos. La boca de Esmeralda se cerró de golpe cuando me incliné hacia arriba y la abofeteé. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero la perspectiva de Onyx seguía dando vueltas en mis pensamientos, algo que no podría olvidar ni aunque quisiera. Estás dejando que tus emociones se interpongan en nuestra maldita supervivencia. ¿Crees que quiero esto? ¿Qué quiero volver? No tenemos tiempo para buscar otras vías. Así que deja de intentar interponerte. Hago esto porque, a pesar de todo, de verdad me importan, idiotas. No te atrevas a desperdiciar la oportunidad que te doy siendo estúpido, ¿entiendes? Encontraré el camino de vuelta, mentiré y destrozaré a quien sea necesario. Así que no corras detrás de mí y te atrapen, ¿entiendes? Lo que no se decía era el asunto de la tierra misma. No era mi hogar original, pero era lo más parecido a un reemplazo que tenía. No podía permitirme perderla. Si la humanidad ardiera como en los numerosos futuros que Onyx había visto, probablemente me derrumbaría después. Respiré hondo y alejé las preocupaciones, volviendo a ponerme la máscara mientras el cabello del almirante se marchitaba, con el rostro decaído al alejarme. Ahora, todos presten atención y sin interrupciones. La corrupción se puede curar. No es fácil, pero es posible. Necesitarán las 4 esencias de diamante para bañar las gemas infectadas. También hay un prisma de luz perdido en este mundo, si siguen los pasos correctos, probablemente puedan hacer que deserte. Aparte de eso, intenté no estremecerme cuando la figura púrpura de la turmalina entró en la habitación, seguida poco después por una esmeralda, diferente a la mía, justo detrás de ella. En otro lugar, en otra línea temporal, la gema acorazada me había atravesado el pecho con una alabarda. Atravesó el pecho de Onyx antes de destrozarnos sin mirarnos 2 veces. En esta ocasión, esperó pacientemente mientras una lanzadera se posaba junto al ojo errante, recogiéndome incluso mientras todos los demás se escondían en la habitación de Rose. A partir de ahí, fue un periodo relativamente corto en el que una peridota me dirigió a través de una pantalla para exponer diferentes partes de mi forma de luz y gema a varios escáneres, confirmando que no estaba infectado con la enfermedad que azotaba el planeta. Luego me subieron a bordo, no al incinerador solar, sino a otra nave, y me dejaron esperando en una celda de contención hasta que llegaran mis heroicos rescatadores. Perla Viridiana, Orden 16B, antigua propiedad de la faceta Esmeralda 2M7G, talla 8XS. Tenemos preguntas para usted. Adoptando una pose recatada, pero sobre todo conmocionada, incliné la cabeza. Vivo para servir, su lealtad. Asintiendo, la corpulenta gema se hizo a un lado, cruzándose de brazos mientras el almirante, tras ella, se acercaba y le presentaba un pequeño disco, un pequeño sonido metálico se escapaba de su elegante carcasa. Grabación iniciada. Antes de comenzar con el interrogatorio propiamente dicho, me gustaría hacerle una pregunta. Noté la mirada penetrante que la turmalina le dirigió al oficial, pero preferí no mencionarlo, asintiendo con la cabeza. Por supuesto. Por favor, pregúnteme lo que quiera. La esmeralda, no era mía, se parecía terriblemente, pero la colocación de la gema, el peinado y el uniforme bastaban para disociarla de la desertora extrañamente cariñosa que había llegado a conocer. Chasqueó la lengua, asintiendo a su vez. Bien. ¿Sabías por qué?
¿Tu esmeralda fue a este planeta tras tu recuperación? ¿Entiendes por qué buscaba armas? Fingiendo confusión, negué lentamente con la cabeza. No sé por qué. Parecía apresurada, pero me temo que cualquier intento de calmarla o hacer que se relajara no salió según lo previsto. Fue un fracaso por mi parte como su perla. La gema verde me miró fijamente un instante, antes de que su expresión se suavizara poco a poco, bajando la mano ligeramente mientras la grabadora se movía entre sus dedos. Entonces me temo que me corresponde informarle que su dueña traicionó al imperio antes de encontrarla. Es una criminal, buscada por deserción y desobediencia directa contra la gran autoridad del diamante. En circunstancias normales, Turmalina la traería, y probablemente también te traería de vuelta al arrecife para que te la asignen a un nuevo dueño. La Esmeralda hizo una pausa, mordiéndose el labio. Desafortunadamente, no detectamos ninguna señal del Italiate, lo que a su vez corrobora tu historia. Probablemente esté destrozada, o algo peor. Como resultado, estoy legalmente obligada a informarle de su nuevo estatus como perla suelta. Levanté la vista ligeramente e incliné la cabeza, proyectando la mayor ignorancia posible. No fue difícil, considerando que solo había escuchado el término unas pocas veces durante las líneas temporales más exitosas. Perla, suelta. Apretando los labios, la almirante miró a su contraparte púrpura, quien a su vez permaneció en completo silencio, mirándola fijamente hasta que la gema, repentinamente incómoda, me miró. Según la ley imperial, una perla cuyo dueño se oponga a la autoridad será arrebatada a dicho dueño, para ser devuelta al arrecife, o a su atolón de origen, y entregada a una gema más adecuada a su servidumbre. Bajó la mirada ligeramente, moviendo las manos para sujetar el disco a su espalda. Sin embargo, en caso de que el dueño de una perla se rompa o se considere perdido para siempre, leal o no, el sirviente en cuestión se declara suelto y, por lo tanto, en adopción. Parpadeó, moviéndose ligeramente en su lugar. Tradicionalmente, una persona de rango y posición similar a la anterior se acercará a ellos posteriormente y les propondrá la propiedad. La perla aceptará o rechazará la propuesta según su similitud con la persona a la que sirvió originalmente. Posteriormente, se traerá una gema de mayor rango para oficiar la transferencia de mando. El problema es que usted sirvió a una esmeralda. La única autoridad superior a la nuestra es la de una moisanita o la de los propios diamantes. Cruzando cuidadosamente las manos, le lancé al almirante una mirada de impotencia, mientras ella lanzaba una rápida mirada de disgusto a la turmalina. Entonces, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Iré contigo? Negando con la cabeza, la oficial chasqueó la lengua de nuevo. Por mucho que me encantaría conservar una gema de tu calidad y experiencia, me necesitan en el Frente Galáctico Norte, para que me asignen una nueva tarea después de que esta operación termine. No es lugar para una civil, y mucho menos para una perla. La Esmeralda se echó el pelo hacia atrás de una forma incómodamente familiar para la que probablemente seguía mis instrucciones en la Tierra. Igual que todos los demás. Ojalá. No, después de confirmarlo todo, te llevaré de vuelta al centro de disformidad más cercano. Conozco a una esonita administrativa que gestiona parte de la confluencia de cristal. Ya tiene su propia perla, pero tengo entendido que era un contacto cercano de tu antigua dueña. Quizás te acoja. Dijera lo que dijera, la turmalina la interrumpió rápidamente al pasar junto a ella. Su armadura resonó ligeramente al detenerse, elevándose fácilmente sobre mí con su corpulenta figura. Por ahora, ya hemos cubierto las necesidades legales. Primero, ¿tienes algo guardado en tu gema que pertenezca a tu esmeralda? Datapads, informes, notas físicas que te haya dado. Tenía herramientas de todo tipo, una montaña de bocadillos, suficientes lágrimas de roce para llenar un maldito charco, un par de desestabilizadores, un amuleto de plumas que Brim me había dado y muchísimo más. Ah, ya tengo esto. ¿Sirve de algo? La gema púrpura agarró con firmeza el pequeño manifiesto de carga, fabricado, que había sacado de mi almacén, observándolo con los ojos entrecerrados tras la visera de su casco. Es aceptable. ¿Algo más? Sacudiendo la cabeza con tristeza, extendí las manos vacías en una pose de impotencia. Yo estaba allí principalmente para llevar un registro y cantarles a los soldados. Bermellón se quedó con los objetos físicos. Al menos hasta que ella. Era una sensación increíblemente novedosa, dejarme llorar frente a las gemas imperiales.
Sin embargo, no fue difícil forzarlo, considerando que solo necesitaba pensar en la cantidad de tonterías que sin duda me aguardaban una vez que esta maldita flota abandonara el sistema. Lo siento, yo. Mis intentos de secarme las lágrimas provocaron miradas incómodas de ambos interrogadores antes de que la Esmeralda soltara un bufido. Basta. Turmalina, ve al puente y completa los escaneos. Los peridotos dicen que han detectado más infectados mientras inspeccionaban partes del planeta con mayor infraestructura colonial. En particular, las plataformas de disformidad. Yo me encargo de la perla por ahora. La guerrera acorazada le devolvió la mirada en silencio, hasta que la almirante frunció el ceño, con el pelo prácticamente erizado al incorporarse un poco más alta de lo normal. Es una orden, soldado. No olvides quién está al mando. Y así, la gema púrpura cedió, girándose bruscamente y saliendo de la habitación. Solté un sollozo sincero cuando su contraparte verde se dio la vuelta, posando lentamente una mano sobre mi hombro antes de palmearlo suavemente. Hazme sentir orgullosa. Tranquila, pobrecita. Te llevaremos a casa, sana y salva. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Macay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delmaprime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yus Nine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isukufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrigev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Circ 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381,
Razo 518, Songjin Park, Alexis 1717M, Tepengin 2321, Nikot 091, Fe Liding, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR 1MS, Zero-Omega 239, de los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Cáliz Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Isxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni DXD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando, José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolof Lean, Kirito Star 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.